Buenos días, iglesia. Buenos días, mundo. El Espíritu de Dios está en este lugar y está en usted, con tan solo abrir su corazón y poderle dar la oportunidad de lo que el Señor quiere sembrar hoy en su vida. Son buenas noticias, son excelentes noticias. Todo lo que viene de Dios es excelente y este día es excelente porque Él lo creó. Así que vaya a su Biblia, a la carta de Pablo a Efesios, en el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 15 al 17. Nos dice así la palabra de Dios: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias porque sabemos, creemos que viene una palabra edificante a nuestras vidas, una palabra que nos va a ayudar a vivir bien, a vivir correctamente, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Enséñanos, Señor. Tenemos la disposición en nuestra mente y en nuestro corazón de recibir esta palabra para que nuestra vida sea cada vez más llena de ti y alcancemos la plenitud que tenemos prometida cuando tú nos dices que nos das vida y nos las das en abundancia. Espíritu Santo, muévete de acuerdo a la voluntad del Padre para que cada uno de nosotros recibamos el maravilloso tesoro de la palabra de Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, y esto lo vengo hablando desde hace algunas semanas, pero dadas las circunstancias, esto me lleva con el Señor a poder compartir este mensaje que es necesario poder hablar. Vemos cómo esta ola de violencia, y no solamente violencia física, estoy hablando de la violencia intelectual, de la violencia espiritual, de la violencia de valores, de la violencia de principios, que está deteriorando terriblemente a la sociedad, a la humanidad, a todos, y que en un momento dado usted debe de pensar si nos afecta, directa o indirectamente, si nos llega a afectar. Y la iglesia tiene que entender que el día de hoy es una alerta roja lo que nos está enviando el Señor. Es una alerta súper roja para la iglesia. La iglesia no puede seguir dormida, la iglesia no debe de estar dormida. La iglesia tiene que estar pendiente de los tiempos a través de la palabra de Dios. Y para poder contrarrestar toda esta violencia de la que les hablo, de todas estas situaciones adversas que se oponen a la voluntad de Dios, la iglesia tiene que conocer la palabra de Dios, que nos instruye, que nos da entendimiento para saber cuál es su voluntad, y de acuerdo a su voluntad, no la mía, no la que yo interpreto, no la que yo quiero, no la que yo me acomodo, sino su voluntad, yo pueda caminar, como dice aquí en Efesios, de acuerdo a su voluntad. Así que vamos a ver una vez más el texto que acabamos de leer. Vamos a leerlo despacito y vamos a comentarlo despacito. Dice Efesios 5:15. Dice, mirad. Lo primero que nos dice el Señor es mirad. ¿Qué quiere decir? No pierdas de vista. Observa, no pierdas de vista. Eso es lo que se está dando a entender el Señor en primera instancia. ¿Qué es lo que no debo de perder de vista? Entonces dice, pues, con diligencia. Diligencia quiere decir con prontitud. No es para mañana, tal vez, quizás, acaso. Hoy el Señor te está hablando y te está diciendo, no pierdas de vista, pues, y mira con prontitud, con diligencia, cómo andas. Del verbo me comporto todos los días. ¿Decimos amén? No pierdas de vista cómo andas tú. Hoy tiene que caer los engaños en los que estamos, y estamos algunos de nosotros.
Yo le pido al Espíritu de Dios que esté en tu corazón para que tire todos los engaños que hay en cada uno de nuestros corazones. Porque el Señor nos está diciendo, nos está advirtiendo, no pierdas de vista pues hoy cómo andas. Ya el Señor nos ha hablado, nos hizo una cirugía perfecta en el corazón hace 2 semanas. Nos examinó, nos examinamos, llegamos a conclusiones y el Señor trabajó con nosotros. Sin embargo, para que no perdamos de vista a Dios y su voluntad, esto es todos los días, no es de un ratito, no nada más es el domingo, no nada más es cuando yo siento o quiero o me acomodo el tiempo, voy a leer un poco de la palabra de Dios. No, no es emocional. Esto es espiritual, esto es convicción, esto es obediencia al Dios que te creó, que te ama, que te salvó y que te está transformando conforme a su imagen y semejanza y que se llama Jesús. Y por eso te dice, fíjate bien, no pierdas de vista cómo andas, cómo caminas, cuál es tu conducta a cada instante de tu vida, todos los días, no por un ratito. No por un ratito, hasta cuando estás en el cuarto, cuando estás allá donde nadie te ve, según tú, fíjate bien cómo andas. Y te dice, no andes como necio. El necio es el que no entiende de las razones, sobre todo de las razones de Dios. Su forma de pensar es estar en contra de lo que piensa Dios, incluso en contra de la lógica humana. Ese es el necio. Y por eso hace su propia Biblia, hace su propio manual, hace su propia forma de ser y de pensar, y entonces cae en la necedad. Y dice el Señor, no andes como necio, sino como sabio. ¿Cómo dice el Señor que debemos andar? Como sabios. ¿Cómo dice el Señor que no debemos andar? Como necios. Díganlo todos. Necio. ¿Entendió lo que es necio? Qué bueno que lo entendió. Ahora, si lo tiene, quíteselo. Dice el versículo 16, aproveche bien el tiempo. Dice, ¿por qué? Porque los días son malos. Oiga, ¿el Señor está creando días malos? Todo lo que crea Dios es bueno. ¿Quién lo hace malo? Y alguien que se llama Satanás. Entonces te dice el Señor, los días son malos, aprovecha bien el tiempo. ¿En qué estás ocupando tu tiempo, Nati? No me contestes. ¿En qué estás ocupando tu tiempo, Gerardo? No me contestes. Ya hablaron allá en Bernal y lo que sucedió en Bernal se quedó. Eso no, esas son Las Vegas. Todo se supo ya. Así dice, aprovecha bien el tiempo, los días son malos. ¿En qué estás ocupando tu tiempo? No me mires, tú solo examínate. La última semana, ¿en qué ocupaste tu tiempo? Dice Dios, los días son malos. ¿En qué lo estás ocupando bien? Porque primero te dijo el Señor, fíjate bien, observa bien, examínate bien, ¿cómo andas? Dice, si andas como necio, dice el Señor, ya no seas necio. Sé sabio, los días son malos, aprovecha bien el tiempo. Entonces dice el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sensatez, cordura, inteligencia, sino que entendidos. ¿Pero en qué? ¿Entendidos de qué? De cuál sea la voluntad del Señor. Fíjate bien que hay mucha diferencia entre que te diga el Señor, entiende cuál es la voluntad, a conoce solamente la voluntad. Tú me puedes recitar los 10 mandamientos y me los puedes decir en hebreo, en arameo, en griego, en chino, mandarín. Me los puedes recitar, pero ¿los entiendes? Entonces dice, tú tienes que ser entendido de cuál es la voluntad del Señor. Y para que tú sepas cuál es la voluntad del Señor, necesitas conocer la palabra del Señor. Y no solamente necesitas conocer la palabra del Señor, sino al Señor de la palabra. Y el Señor de la palabra se llama Jesús. Y Jesús es Dios. Denle una ofrenda de palmas a Él. Aleluya.
Nos está diciendo el Señor, los días son malos. ¿Usted ya se dio cuenta que los días son malos? 20 asesinados entre Guerrero y Michoacán. Familias masacradas, menores de edad, ya no se tientan el alma, mutilados, descabezados, todos los días. Las reformas, las mentes muy inteligentes y sabias, que yo más bien le llamaría necias, tratando de acomodar estadísticas para hacer ver mal lo que por fe se concibe en el corazón, tratando de decir que el derecho humano está sobre el derecho de Dios, y caen en la insensatez, en la necedad y en la tontería. Solamente es estudiar un poquito, solamente es analizar un poquito y ver la diferencia, porque si no, te resbalas y caes con toda esa gente que está pensando mal. Y todos estos hechos están sucediendo día tras día. En jóvenes ni se diga, en niños ni se diga. Y hemos estado hablando de todo eso, pero la iglesia tiene que prepararse. La iglesia no puede estar viendo nada más que pasen las cosas, juzgando y diciendo todo está mal, todo está mal. ¿Y tú cómo estás? Porque hoy el Señor te dice a ti, tú mírate, tú obsérvate, cómo andas. Ya el mundo ya sé cómo anda. Al Satanás ya sé cómo anda, pero tú cómo andas, cómo ando yo. Y te dice el Señor, no seas necio, sino seas sabio. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Establece prioridades. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Hazlo. Algo importante en tu vida. ¿Amas a tu esposo? ¿Amas a tu esposa? ¿Amas a tus hijos? ¿Amas a tus padres? ¿Amas a tus amigos? ¿Amas a tus enemigos? Entonces dices la A, mira, he cumplido, entonces ¿en qué ando? ¿Me va siguiendo? Entonces vamos a aprovechar ya, de aquí en adelante ya, como dice Pablo, una cosa hago, hoy voy a escuchar la palabra, la voy a digerir, me la voy a poner y la voy a dejar que actúe en mí. Y después dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, borrón y cuenta nueva. Y extendiéndome lo que está por delante, es decir, la tarea que hoy me voy a llevar ya, aplicar ya, ahorita ya. No después del talento, por favor, ya, antes de ir al talento. La voy a empezar a aplicar para llegar a la meta, al supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. Entonces dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, cada semana recibimos terribles noticias. Y los noticieros se afanan en buscar las peores noticias. Las buenas noticias, así rápido. México ganó una medalla de oro en matemáticas. Martínez. Y ya, ahí quedó. Un gran congreso en Bella de Verdad, los jóvenes se convirtieron y llenaron del Espíritu Santo. Así con letritas abajo, como se llaman los letreros, que nadie ve. Y por acá las imágenes robando y matando y que no sé qué. ¿Cómo el mundo maneja todo esto? Y la gente se pierde en eso. Los días son malos. Fíjate cómo andas. Aprovecha bien el tiempo. ¿Está fácil de entender? Sí, ok, ahora hay que llevarlo a cabo. Entonces el Señor nos quiere recordar esto, porque a pesar de esa desesperanzadora situación, en Cristo siempre tenemos una esperanza. Y lo que nos quiere decir el Señor hoy es, no bajes la guardia. Si ya la bajaste y te fundieron de trancazos, ahora súbelo otra vez. ¿Sí? Porque vienen más. ¿Por qué nos está diciendo esto el Señor? ¿Por qué le dijo a Pablo, mira Pablo, te inspiro con mi Espíritu Santo, escribe esto para que les digas a esos efesios, a la iglesia en Éfeso, lo que hoy conocemos como Grecia, parte de lo que es Grecia, estas palabras? Vamos a ver textos atrás, cómo empieza el capítulo 5, y empieza exhortando a los de Éfeso, el apóstol Pablo, diciéndoles, sed pues imitadores de ¿quién? De Dios. De Dios. Ser imitadores de Dios, no del Ronaldo, ni del Cristiano, ni del Messi,
ni de nadie de eso. Dice, sé imitador ¿de quién? De Dios. De Dios, como hijos amados. ¿Y andad en qué? En amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, el olor fragante. Pero, fornicación, relaciones sexuales fuera de matrimonio, sin casar, fornicación y toda inmundicia, todo lo malo o avaricia, el amor al dinero, todas esas propiedades, cosas de esas, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas. ¡Chin! Se me salió doble, ya le salió uno y le salió la otra. ¿Sí? ¿De dónde salió? Pues de tu corazón, de dónde más. Cuando estamos bien, no, somos una santidad, pero nos enojamos y empezamos a vociferar. Entonces dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. ¿Sabe lo que es truhanerías? ¿Sí lo sabe o no lo sabe? Andar de ratero, andar de tranza, pues. Dice que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, ojo, que ¿cuántos? Ningún fornicario o inmundo o avaro, de eso, mío, solamente mío, solamente el yo. Y después yo también, ¿sí? Que es idólatra, tiene herencia ¿en dónde? En el reino de Cristo y de Dios. ¿Le interesa esto? A mí sí. Nadie entonces os engañe con mi vida, te voy a dar todo. Con que yo lo sé todo. Eso que tú dices de la Biblia, yo lo sé. Eso que tú haces, yo lo hago. Sígueme a mí, follow me. Entonces dice, nadie os engañe, ¿verdad? Mi vida. Hasta mi nieta está entendiendo. Nadie os engañe con palabras vanas, vacías pues de Dios. Aleluya. Porque estas cosas, sí. Porque por estas cosas viene, ¿qué viene? No ira. Porque luego el carucho dice, la mirada de Dios. No, es la ira de Dios. ¿Sobre quién? Los hijos de desobediencia. Amén, dice. No seáis pues partícipes con ellos. No se unan en yugo desigual. Porque te van a enjugar el oído, te van a convencer por el oído. Palabras vanas te van a traer. Y vas a caer en la perdición en la que están. Y el Señor te dice, no te pido que tú te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Pero tenemos que entender esta palabra. Y al rato vienen los lamentos. Entonces dice, fíjate lo que dices, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad entonces como hijos de luz, no como hijos de la tiniebla, de donde los saqué. ¿Para qué regresas a la tiniebla? Porque el fruto, fíjese bien, el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, fe, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, ese fruto da como resultado bondad, justicia y verdad en tu vida. Entonces compruebas lo que es agradable al Señor. Y dice, y no participen en las obras infructuosas, o sea, las que no dan fruto, de las tinieblas. Si tú andas de tranza, andas en la tiniebla. Vas a conseguir frutos pero malos, no frutos del cielo.
Sofi. Entonces, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Deja la tranza, deja la mentira, deja el engaño, deja la fornicación, deja el adulterio, deja toda la inmundicia, porque no te dan frutos de vida eterna. Entonces deja eso, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de ellos, de lo que ellos hacen en secreto. ¿Qué quiere decir? ¿Crees que nadie se dio cuenta lo mal que vives? ¿Crees que nadie se dio cuenta tu mala conducta? Sorpréndete, mira lo que dice el 13. Mas todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Todo sale a la luz, por más escondido que lo hagas, por más hiperdiscreto que quieras ser en esta vida, todo sale a la luz. Y qué vergüenza, dice la palabra. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los que, y te alumbrará ¿quién? Cristo. Por eso te dice, y después, mira bien cómo andas, con diligencia, con prontitud, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Esto es una alerta roja. El Señor te está diciendo: hay curva peligrosa. No sé cómo vas a salir si te sigues. Te está diciendo: detente. Te está invitando a que hagas un examen de cómo está tu conducta el día de hoy. Te está diciendo que te examines y seas honesto contigo mismo, si eres necio o si quieres verdaderamente ser sabio. Si estás aprovechando el tiempo o estás perdiendo el tiempo, que nada tiene que ver con la voluntad de Dios. Los días son malos, y si son malos no son por Dios, sino por las obras del mundo. Y si tú estás en las obras del mundo, entonces tus resultados van a ser del mundo, no de Dios. Entonces dice el Señor: sé entendido. Y para ser entendido necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios con la enseñanza del Espíritu Santo para entender la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Ahora, si me preguntaran que esto es nuevo, esto es de hoy, yo les contestaría: es la historia de la humanidad. Pero vámonos aquí cerquita, vámonos hace 2000 años. ¿Le parece? Vaya usted a 2 de Timoteo. Es la última carta que escribe Pablo. Está escribiendo a su amado discípulo Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 5. Y vamos a ver lo que Pablo describe como la irreverencia en los últimos días. Es decir, cómo será antes del fin del mundo. Usted va a leer en su versión, si trae la Reina Valera, pero yo escogí 2 versiones que hablan con un lenguaje más coloquial para entenderlo todavía mejor. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, ¿ya está ahí? Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades, incluyendo la iglesia. ¿Decimos amén? Y sigue diciendo: fíjate bien, Timo, fíjate bien, Comunidad Cristiana Adonai, por si no te has dado cuenta, habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. Su Dios es el dinero. También habrá gente orgullosa,
jactanciosa, como dice ahí en Reina Valera, que se creerá más importante que los demás. Eso es la vanagloria. No respetarán a Dios, ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos, maleducados, mal todo, y ofenderán a todos. ¿Conocen a alguien así? No se señale a sí mismos, que lo van a notar los demás. Versículo 3: serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana, porque esta es mi vida, ya cumplí tantos años, yo hago lo que quiero, sé lo que estoy haciendo. Versículo 5: dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta, ¿con qué? Con su conducta demostrarán lo contrario. Consejo: no te hagas amigo de esa clase de gente. No dice no les prediques, dice no te hagas amigo de esa clase de gente. Y esa clase de gente está en el mundo, y el cristiano va por el mundo, pero se deja contaminar por el mundo. Lo que hace el mundo, el cristiano empieza a hacerlo para no ser separado de ese mundo. Y aquí describe perfectamente bien cómo es el mundo, cómo es un corazón sin Dios, sin Cristo, sin respeto por Cristo. Ya lo decía Jeremías, el corazón del hombre sin Dios es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. Tuerce, 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 principalmente la verdad que hay en Cristo Jesús. Si no hay un yugo igual en cuanto a la fe que tú vives, en cuanto al Señor, de tu corazón, de tu voluntad, de tu alma, solamente predícale de Cristo. No te juntes con Él, no cedas a Él. La iglesia predica la palabra, la iglesia da testimonio de Cristo, pero la iglesia no se debe de dejar contaminar por el mundo. ¿Qué pasó en el 315 después de Cristo con el emperador Constantino? La señorita iglesia se casó con el señor Estado, y se produjo el hijo clero. Era una iglesia pura, era una iglesia sin mancha. Cristo era el centro, la palabra de Dios era el centro, pero por una voluntad de Estado se dejó contaminar y entró el paganismo dentro del cristianismo. Afortunadamente, Dios sigue trabajando en corazones que le creen. Y después vino el movimiento conocido como el movimiento de Reforma, 1513, oficialmente con Martín Lutero, aunque antes otros habían levantado su voz y habían sido martirizados. Y desde entonces la iglesia protestante, o sea, la que protesta contra las dogmas, contra los designios de la iglesia católica, se levantó. Pero esta iglesia que renace, hoy nos está diciendo el Señor: no te dejes contaminar por el mundo. Te rescaté de la inmundicia, te rescaté de las tinieblas, ya no vuelvas allá. Te estoy diciendo, mira, dentro de estos alguno eras, y dentro de todas esas características algo tenías, a lo mejor poquito, pero algo tenías. Bueno, te limpié de todo eso. Ahora, predícales a los que todavía están viviendo eso, pero no te juntes con ellos, no cedas a sus ideas, no cedas a su costumbre, no cedas a sus tradiciones. ¿Por qué? Porque te vas a volver a contaminar. ¿Decimos amén? Alerta roja. ¿Está sucediendo? Sí, está sucediendo ya.
Esta es la traducción del lenguaje actual. Vamos a otra traducción, la Nueva Versión Internacional. Usted sigue ahí en su Biblia. Versículo 6. Dice, por poner un ejemplo, como no lo puso Pablo, pero es entendible. Por poner un ejemplo, dice Pablo, así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Soplas, campeón. Ellas siempre están aprendiendo, gloria a Dios, pero nunca logran conocer la verdad. ¿Por qué? Porque se dejaron embaucar. Ahora, sustituyan la palabra mujeres débiles por hombres débiles. Sustituyan la palabra mujeres débiles por hijos débiles. Sustituyan las palabras mujeres débiles por padres débiles, por obreros débiles, por estudiantes débiles. Sustituyanlo. Porque este es un ejemplo, no nada más está diciendo Dios sobre las mujeres, está hablando de todo el mundo, pero te está dando un ejemplo. Mira, así pasa. Viene el mundo, te seduce, y tú ibas caminando muy bien y te lleva otra vez de donde Cristo te salvó. Te vuelves a contaminar. No dice la palabra, no se unan en yugo desigual. ¿Qué es el yugo? Algo sobre lo cual depende tu voluntad. Y Dios te dice, Jesucristo te dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. ¿Qué les parece esa oferta? Y preferimos el yugo del mundo y la carga del mundo, y andamos batallando con el mundo, cuando Cristo dice, lo mío es diferente. Te rescaté de ese yugo, te rescaté de esa carga que no podías llevar. Ahora le da el versículo 8. Del mismo modo, por un ejemplo también anterior, Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Esta gente actual se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su ¿qué? Como pasó con aquellos dos. Entonces viene el consejo para Timoteo y ese consejo para nosotros. Dice, tú en cambio, Iglesia, Unidad Cristiana Lunar, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones, mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, en Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Está clarito, nos dice el Señor, los que queremos vivir en Cristo Jesús también seremos perseguidos. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Te hago una pregunta, iglesia, antes de continuar. La alerta roja está de parte de Cristo y nos lo da a saber a través de su palabra hasta este momento. No me contestes, tú contéstale al Señor. El Señor te pregunta, ¿quieres, de verdad, deseas salir de esa alerta roja que está haciendo peligrar tu alma? Tú contéstale. Entonces atiende esta palabra. Atiende esta palabra, porque es tu vida. Es tu vida. Yo no sé cuánto vamos a vivir, yo no sé cuánto es el tiempo de cada quien, pero el Señor nos está diciendo bien, ahorita, en este momento, aprovecha bien el tiempo. Y aprovechar bien el tiempo es tomar esa palabra, hacerle caso a esa palabra, creerle a esa palabra, y todo vendrá hacia ti, de parte de Dios. Todo lo del mundo está contaminado y es temporal, y te lleva a perdición. Todo lo de Dios es eterno, es puro y te lleva a la vida eterna. ¿Qué prefieres? ¿Qué escoges? Por eso Jesús siempre dice, los que quieran venir en pos de mí, y dice así, es abierta la invitación, los que quieran venir en pos de mí,
niéguese primero a sí mismo, o sea, deje esa contaminación que trae, tome su cruz y sígame. Así que en esta mañana vamos a escuchar lo que el Señor nos quiere decir para que tengamos en su palabra la guía y la dirección de su voluntad y podamos estar atentos, como dice 2 Corintios 2:11. Yo se lo leo: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay que saber cuáles son las maquinaciones que se dan en el mundo y por las cuales tú y yo caímos muchas veces. Pero Cristo nos rescató y hoy nos dice: ya no vuelvas a esa tiniebla, ya no vuelvas a ese estado de pecado, ya no vuelvas a ese estado de perdición y de muerte espiritual. Ten cuidado, te estoy advirtiendo, te estoy señalando con un rojo intenso: detente, ya no sigas en esa conducta, ya no sigas abrazando el mundo ni las cosas del mundo. Hoy nuevamente Cristo te dice: ven a mí y yo te haré una nueva criatura. Yo seguiré con el proceso de transformarte en mi imagen y semejanza y te ofrezco todas las riquezas del reino. Pero si somos prudentes, si somos sabios, como dice la palabra, y atendemos la palabra de Dios y con la revelación de su Espíritu Santo, le vamos a dar entendimiento a lo que nos quiere decir el Señor. Y por ello también la misma palabra nos va a señalar cuáles son los peligros que a diario tenemos enfrente, que son maquinaciones de Satanás, y por los cuales si no los tenemos en mente caemos fácilmente. Pero si los tenemos en mente, entonces decimos: hey, no me vuelves a engañar, no vuelvo a caer en la misma trampa. Llevan 3 que me dicen lo mismo, el cuarto ya sería necedad. Amén. 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 Dice que la fe viene por qué. Y nos decía algo el jueves el maestro David. Nos ponía los 5 ministerios y ponía el dedo chiquito como el del maestro. ¿Fue bien, maestro? Sí. ¿Y por qué el dedo más chiquito es el maestro? Porque puede entrar en el oído. Si usted mete a los demás no entran tanto, pero el dedo chiquito va hasta el tímpano y se lo rompe. Si lo mete mucho, lo rompe. Pero el dedo chiquito entra. ¿Qué hace el maestro? Profundiza en su mente y en su corazón con la palabra de Dios. ¿Y quién es nuestro maestro? Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos enseña? Su palabra. Y la palabra es Jesús y Jesús es Dios. Está sencillo, ¿verdad? Entonces escuche al maestro, escuche a Jesús, para que usted no caiga en todas las provocaciones y tentaciones que a diario va a tener en este mundo, que cada día está más y más difícil. Pero Jesús, estando con nosotros, no debemos de temer. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Primeramente, sigue ahí en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4. Y vamos al versículo 1, vamos a ver lo primero que nos dice el Señor. Lo primero es vivir enseñando la palabra de Dios. Eso es lo primero que debemos de tomar en cuenta. Y le está hablando Pablo a Timoteo como hoy nos habla Jesús a nuestras vidas. Dice: te encarezco, te bendigo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y ahí vienen las instrucciones para que no te contamines. ¿Qué tenemos que hacer la iglesia? Predicar la palabra. ¿Qué es predicar la palabra? Estar en el púlpito con el grupo de alabanza y adoración, rayos y centellas y toda la cosa. Esa es una parte, ese es un espacio donde se predica la palabra. Pero predicar la palabra es hablar de Dios a todo el mundo. Eso es predicar la palabra. Ahora, la pregunta: ¿cómo la vas a predicar?
Y sigue diciendo e instruyendo Pablo a Timoteo, como también hoy nos está instruyendo a nosotros. Lo primero dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Anuncia el mensaje en la primera oportunidad que tengas. Aparentemente la circunstancia no te favorece, pero tienes al Señor, anuncia el mensaje. Habla de la palabra de Dios a las personas. No nos volvamos los jueces de decir, no, esta persona no me va a hacer caso, no, esta persona no me va a querer escuchar. Si tú todos los días estás lleno de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dar discernimiento para lo que tú vas a ver todos los días, y también te va a dar la palabra para que tú la prediques todos los días. En cualquier circunstancia, bajo cualquier circunstancia, tú habla de la palabra de Dios. Ante una persona del mundo, antes de entablar una relación más profunda, háblale de Dios. ¿Para qué? Para que evites lo que anteriormente mencionamos. Te vas a ir yendo hacia este lado y vas a caer, sea la relación que sea. Por eso Pablo, muy sabio, con la sabiduría de Dios, nos dice hoy, predica, habla de Dios, habla de Dios con la persona, y la persona va a reaccionar en forma buena, en forma mala, pero ahí te vas a dar cuenta si puedo seguir una relación con esa persona. Si no, pues bueno, vendrá otra persona y le hablará de Dios. Puedo ser amigo de una persona así egoísta y todo, puedo tener amistad con un amigo, pero no me mezclo en sus cosas. ¿Me estoy explicando? La mayoría está en grupos de WhatsApp, ¿verdad? O está en el Face. Y tenemos amigos de todos colores, de toda forma de pensamiento, de toda forma de ser, de religiones, etc. Aplicando esto, dice, háblales de Dios. Pero es que nadie habla de Dios y hasta me hacen el feo. Háblales de Dios. No te metas en el mismo rollo. Porque te va a ir jalando y al rato vas a estar hablando igual que el mundo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Por eso, insta a tiempo y fuera de tiempo. Después, ¿cómo vas a predicar? Dice, redarguye. ¿Qué quiere decir redarguir? Muestra a las personas sus errores. No te vuelvas un juez implacable, sino ayuda a las personas para que ellas vean y reconozcan sus errores. ¿Sí me explico? Eso es redarguir, es lo que hace Dios con nosotros. ¿Cómo lo hace Dios con nosotros? Ahí está la enseñanza. ¿Cómo lo hace Dios con nosotros? ¿Cómo nos redarguye Dios a nosotros? Nos señala nuestros errores, pero lo hace ¿cómo? Con benignidad, con amabilidad. Y entonces podemos empezar a reflexionar sobre lo que estoy escuchando acerca de mi conducta, y puedo tener una actitud en pro de querer recibir lo siguiente. ¿Qué es lo que sigue? Reprende. ¿Qué quiere decir reprender? Corrige los errores. Si yo tengo amabilidad, la amabilidad del Espíritu Santo en mi vida, sé lo que es eso. Entonces, con esa amabilidad con que Dios me señaló mis errores, me convencí que necesitaba ayuda y me convenció de que necesitaba corregirlo. Ahora sí venga la corrección. Y entonces tú prosigues en esa prédica de la palabra con esa persona para que vaya corrigiendo sus errores. Y entonces, el cuarto paso de predicar de esta manera dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhortar no quiere decir regañar, ¿eh? Cuando dice yo te exhorto, no quiere decir yo te regaño. Exhortar quiere decir inducir, animar a que hagas algo. En este caso, de acuerdo a Dios. Eso es lo que debe hacer el cristiano, exhortarle, animarle a que haga las cosas. Para eso tú tienes que ser ejemplo. Para eso es que tú lo estás haciendo. Si no, no te van a hacer caso. Pero si tú lo animas con tu testimonio, con tu forma de conducirte ante las situaciones, cualesquier situación
en donde te están viendo a ti, te están observando a ti, y tú le enseñas eso, la persona no va a tener dificultad en entender lo que tú le tratas de animar a hacer. Pero no nada más va a hacer bajo lo que tú creas o sientas, sino que dice, exhorta con paciencia. O sea, espérate, no es a la primera de cambios que la persona va a entender, tiene todo un proceso. Y vuelvo a lo mismo, ¿cuántos años llevo yo con esta situación? Y no acabo de decidirme a dejar tal o cual cosa. Y Dios ha tenido paciencia conmigo, Dios ha tenido paciencia contigo. Entonces ten paciencia con lo que tú estás predicando. Con paciencia, pero también con doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Con enseñanza de la palabra de Dios. Por eso les insisto tanto, inscríbanse en los grupos, inscríbanse en la membresía, vengan, aprovechen el tiempo, inviértanlo en conocer la palabra de Dios, en conocer la enseñanza de Dios, para que cuando tú estés ministrando a alguna persona, cuando estés predicándole a una persona, tengas doctrina, tengas bases de enseñanza en la palabra de Dios y no lo que tú crees o piensas o lo que leíste de volar en el exceso o en el Facebook. Ay, qué bonito lo que dice. Y de ahí lo sacaste y ni siquiera tú lo entiendes. Entonces tenemos que tener doctrina que respalde lo que estamos nosotros enseñando y animando a que las personas lo hagan. ¿Cuántos dicen amén? Esto te va evitando contaminarte. Lo segundo que nos enseña aquí, que es parte de lo primero, es saber por qué es importante esto que nos acaba de decir Pablo. Versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué? Concupiscencias, pasiones carnales, y apartarán de la verdad, ¿qué? Y si apartan de la verdad el oído, pues ya no hay cómo, si por el oído viene la fe. Y se volverán a las ¿qué? A los cuentos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay muchas personas en el mundo. Y tú les hablas de Dios y te ponen una pared y dicen no. No, los corazones se han endurecido mucho. Y se han dejado de llevar por falsos maestros, en sus fábulas, en sus cuentos. Aún cristianos que conocen la palabra de Dios, se van a esas fábulas, porque no han querido entender que para que tú tengas una vida cómoda, necesitas la incomodidad de la palabra de Dios. Entonces están buscando donde les ofrecen el pare de sufrir. El aquí todo es fácil. No, tú tranquilo, aquí todo va a estar bien. Tú no vas a hacer así. ¿Cuál así? ¿Cuál así? ¿Cuál así? ¿Y ya con eso? Sí. Cómprate este líquido de 8,000 pesos. Y con eso, échate así todos los días. Sí, ahí va. No tiene para la ofrenda ni del diezmo, pero va por el líquido ese. Ya se lo publican. Eso es lo más chistoso del asunto. Entonces, fíjate, te está diciendo el Señor, ¿por qué la iglesia tiene que hacer esto? Al estar predicando la palabra de esta manera, tu compromiso con Jesús se afirma cada día más. Y la misma acción te redarguye a ti para que le pienses 2 veces si vas a cometer una falta que vaya en contra de lo que Cristo ya hizo en ti y te vuelvas al mundo. Porque es un hecho. Esto hace 2000 años. Imagínense lo que ha crecido. No se imaginen, ustedes ya lo saben. ¿Cuántos falsos maestros hay? Y la gente no quiere oír. Y te pone 1000 pretextos. Y te dicen, no, es que yo esto, no, es que yo para allá, no, es que para allá. ¿Y el cristiano qué hace? Ay, sí. No, yo te voy a decir, sí, no, cuéntalo. No, espérate. Te voy a decir la verdad que vive en mí todos los días de mi vida. Y la verdad es esto, y así, y así, con mi conducta, ¿verdad? ¿Quieres? Vente para acá.
No me voy para allá. ¿Ya me entendió? Si me voy para allá me contamino. Entiéndame. Si jalo a la gente, dice, sabio es el que gana un alma. Sabio es el que gana un alma. ¿Lo contrario qué es? No me diga. ¡Alerta! ¿Esto está sucediendo? Sí. 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 Otras sectas todos los días andan predicando su palabra, su doctrina. La iglesia, ¿dónde está? Si lo tenemos todos los días la oportunidad, tenemos de compartir la palabra todos los días, pero la palabra de Dios y no ceder a la palabra del mundo. Dejemos de ceder a lo que el mundo nos dice que hagamos. Ya basta. Ya un día el Señor nos cortó los cables de cuando éramos títeres del diablo y nos movía como sea, para allá y para acá. Ahora haz lo malo aquí, haz lo malo acá, haz lo malo. Y nosotros andábamos así, andábamos con la voluntad así, háblame como quieras. Ya nos libró de todo eso y ahora somos seres santos, justificados por la sangre preciosa de Jesús en la cruz. Pero se nos olvida, ¿por qué? Porque no lo practicamos, practicamos el mundo. Y nos volvemos inmundos otra vez. Y por eso nuestra mente piensa como el mundo y no piensa como Dios. Así que ya entendimos por qué la razón de esta primera instrucción que nos da Pablo. ¿Decimos amén? Entonces vamos a la segunda. La segunda es estar siempre atento a la palabra de Dios y servir conforme a nuestro llamado. En el versículo 5 de 2 Timoteo capítulo 4 dice: pero tú sé sobrio. ¿En cuánto? En todo. ¿Qué quiere decir ser sobrio? Ser sobrio es tener un buen criterio. Ser sobrio es ser razonable de acuerdo a la razón de Dios. Y ser sobrio es tener dominio propio. No tu dominio propio solo. Porque si todos los días tú dices a Dios, lléname con tu Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo contiene algo que se llama dominio propio. En algunas traducciones dice templanza. Porque lo nuestro no nos alcanza. Necesitamos un dominio propio, eso es ser sobrio. Necesitamos razonar bien las cosas, eso es ser sobrio, de acuerdo a Dios. Necesitamos usar bien nuestro criterio, no el nuestro, sino el de Dios. Entonces te dice, todos los días pon en práctica esto. Sé sobrio en todo, y al ser sobrio en todo, de acuerdo a Dios, te dice alguna verdad. Soporta las aflicciones. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sufrir? Si me dicen pare de sufrir. Porque el vivir en Cristo primero te produce la aflicción de no ser tú. Pero tú sabes que por convicción es mejor tener a Cristo. Y en segundo te causa la aflicción de no ceder a las tentaciones del mundo y andar como el mundo, para que te acepten en el mundo. Pierdes de vista a Cristo y te interesa más que te aceptes el mundo, cuando tu corazón debe estar diciendo, a mí me interesa que me acepte Cristo. A mí me interesa que acepte mis buenas obras, que acepte lo que yo estoy haciendo de acuerdo a su voluntad. La iglesia tiene que despertar y tomar esta acción y tomar esta conducta. Porque de lo contrario, estás en este lado, contaminándote. ¿Para qué? Para no sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie nos gusta sufrir. Pero si acaso nos dice Dios, pero vas a sufrir. Más fácil, ¿qué te gustaría? ¿Sufrir acá, en el mundo? ¿O sufrir las aflicciones por no ser del mundo? Si no quieres sufrir por las aflicciones de ser cristiano y ser del mundo, ya vimos todo lo que va a pasar. Ya vimos cómo te vas a contaminar. Vas a volver a la tiniebla. Vas a volver al profundo hoyo, pozo de la desesperación. Te vas a desgarrar por dentro.
Y vas a ver que cada día te topas más tu voluntad con pared y más con pared y más con pared. Te vuelves más necio y más duro en tu corazón y más insatisfacción y amargura entra en tu corazón. ¿Tú quieres esto? Yo no, yo quiero estar en Cristo. Y si voy a padecer aflicción, ¿por qué? Por no ser del mundo, por ser de Cristo. Y entonces, si estoy en Cristo, recuerdo lo que Cristo me da, porque no está como que, ay, no sé qué está pasando contigo, ni sé qué voy a hacer. Si usted ve Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo ya venció todo lo del mundo. El mundo no puede vencer lo de Cristo. Cristo ya venció al mundo, de tal manera, como dice el salmista, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y también dice el salmista que el justo padecerá muchas aflicciones, pero de todas ellas las librará el Señor. Entonces dice lo tercero en este punto: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es decir, el evangelista es el que lleva la palabra a todos lados, no precisamente que tengas el ministerio de evangelista. De alguna manera todos somos evangelistas, vamos a predicar la palabra, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de Cristo a las personas que no lo conocen. Dice, cumple tu ministerio. El ministerio del cristiano es eso: id y predicad. ¿No lo dice así? Sí. Entonces dice, cumple tu ministerio. Después tú irás definiendo cuál es tu llamado, en qué ministerio, con cuántos dones tienes de parte del Espíritu Santo, y vas a cumplir un propósito aquí en la tierra. Pero en general nos habla la iglesia, dice, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, comparte las buenas nuevas, y si no te quieren oír, sacúdete, recoge tus canicas y vete a jugar a otro lado. ¿Decimos amén? Amén. Pero no cedas al mundo, por favor. Yo siempre les digo el ejemplo de Tere. Cuando yo era un Bilmungan del mundo mundial y que vi que ella tenía los textos en los cuadernos, yo la vacilaba. Y así como la ven así tan hermosa, tan tranquila, no me contestaba. Y ya saben cómo yo soy de vacilo, y en el mundo era peor. Y le vacilaba y todo, y le pregunté, ¿y cómo hacen eso en la iglesia? Yo acostumbrado a 15 minutos, media hora, cuando me interesaba mucho, y cada vez que sintiera, ya saben. Entonces me dice, no, pues estamos desde la mañana, así, ya sale, y termina hasta la noche. Y el domingo, eso no es vida. Entonces sabiamente me dijo ella, si quieres saber de qué se trata, ve. Ándale. O sea, ve. Y fue la mejor respuesta que le dio Dios a mi esposa, porque el primer día que llegué, como les he contado, ya el Señor me amó. Batalló con este corazón necio, rebelde, insolente, y todo lo que quieran, terriblemente contaminado por el mundo. Y el Señor, día a día, así como el alfarero, así como el que está haciendo una escultura, ahí va quitando. Y cuando quita las cosas que están así deformadas, que prácticamente entra todo uno deformado. Bueno, yo entré deformado completo al Señor, entonces empieza a quitar. ¡Ay! Ya no digas malas palabras. ¡Ay! Ya no andes de aquí para allá. ¡Ay! Ya no chupes. ¡Ay! Ya no andes aquí haciendo. ¡Ay! Y hasta que te ven este hermoso ejemplar cristiano. Digo así, me veo por fe en el cielo. Ahorita también no. Es la obra de Dios. Den una ofrenda de palmas al Señor. ¡Aleluya! Así que sigamos las instrucciones del Señor, sigamos las instrucciones que nos da. No se nos olvide nuestra obra de evangelista, cumpliendo nuestro ministerio, compartiendo la palabra todos los días. Y entonces el mundo ya se nos hace tan difícil
el interactuar, sabiendo que detrás, no al mundo me voy a entregar, ay, ese es el cristiano, ay, soy bueno, yo los amo a todos, ay, sí, voy a hacer todo lo que digan para que estén conmigo. ¡No! Recuerda cuando Jesús estaba con aquellos, estaba con los 12 y estaba con un montón que ya se habían hecho discípulos. Y entonces a uno empezó la murmuración. Hombre, bien alto. Hombre, el pastor nos dice que llegamos a las 7. Luego nos está diciendo a cada rato que la puntualidad, que la organización, que sí vamos. Bueno, más o menos en otra iglesia oí eso que pasaba. Entonces el Señor le dice, hey, ¿qué onda? ¿Ustedes qué traen? Y ya salió uno y dice, dura es tu palabra. ¿Quién la seguirá? Y Jesús se rascó tantito la cabeza. No se deprimió, no lloró, no hizo dramas. Dijo, ¿quieren irse? Lléguenle. Y se fueron. Y se regresa hacia los 12. ¿Y ustedes qué? Y sale Pedro, no, patrón, no, usted, la mera ley, usted, todo, ¿verdad, muchachos? Sí, vamos a seguirlo. Pues levántense, y hay un traidor. Y empezaron a verse todos, tú tienes cara de traidor, tú tienes cara de traidor. Y dijo Jesús, ay, estos muchachos, vénganse antes. Así tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, lo dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Sigamos el ejemplo, la imagen de Cristo. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. No consientan ni tantito con el mundo. Ni tantito. Porque esos son de los dichos del mexicano, nomás tantito. Un poquito. Una no es ninguna. 2 es una. Y 3 volvemos a empezar. Y ahí no la llevamos. No, nomás tantito. Nomás tantito. Tantito. Y al rato eres el líder acá de los mundanos. ¿Por qué? Porque te dejaste contaminar. No seguiste las instrucciones para ser entendido en cuál es la voluntad de Dios. Tú estás escuchando la voluntad de Dios para tu vida. ¿Me explico? Entonces dice, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Lo tercero. ¿Quién va a tocar acá? El teclado. Lo tercero, cuando estamos siguiendo lo que hasta en este momento hemos escuchado, lo ponemos en acción todos los días, en cada instante de nuestra vida, nos asegura permanecer en Cristo. Y dice, si tú permaneces en mí, yo permaneceré en ti. Porque separado de mí, nada de lo que es el propósito divino lo vas a poder hacer. Con tus fuerzas, con tu palabrería, con tu inteligencia, no lo vas a poder hacer. Y así, reprobado. Porque te vas a contaminar, vas a hacer lo del mundo, no lo de Cristo. Entonces, si tú caminas en mi palabra, entonces vamos a llegar a muy excelentes cosas. Si todo lo ponemos en acción, usted tiene que anhelar con todo su corazón lo que en sus últimas palabras dijo Pablo a Timoteo, por escrito. Dice el versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando el cristiano se compromete con Cristo y permite que Cristo sea su Señor, el Señor de su voluntad, entonces camina en la voluntad, en esta palabra. Y al caminar en esta palabra, tú no tienes problema para ver a distancia qué es lo que desea tu corazón. Porque va a llegar ese momento. Y si tú ves estas palabras de Pablo, son las mismas palabras de Cristo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Cuando le decía al Padre, lo he hecho, lo que tú me diste hacer ya lo hice. Ahora regreso a tu gloria, regresa a mi gloria. Con su respectiva diferencia, Pablo estaba diciendo lo mismo. Y Pablo decía, he peleado la buena batalla.
¿Cuál es la buena batalla? ¿Cómo se pelea la buena batalla? No es con fuerza, ni es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Todo bajo el dominio y el poder de la gracia del Señor a través de su Espíritu Santo. Ese es el cristiano. Es el que camina bien, el que no se contamina, el que está cumpliendo las instrucciones de la palabra de Dios todos los días y no pone en peligro su alma, no juega con su alma al malabarismo, no juega con Dios. Un rato cristiano, otro rato no. Esto no es un juego. Y el mundo se está perdiendo porque cree que es un juego, porque cree que no es verdad, porque cree que todo es fácil. Y el reino de Dios no se malbarata. Yo no lo malbarato. Es para apreciarlo con todo tu corazón. No se trata de mí, no se trata de la religión, no se trata de una denominación. Se trata de Dios que te está hablando a tu vida y sé que estás entendiendo. Así que dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Llegué a la meta aquí, en este mundo llegué a la meta. Lo que tú me diste hacer, decía Jesús, eso hice. ¿No le gustaría a usted decir lo mismo? Un día decirle al Señor, lo que tú me diste hacer, estoy segurísimo, ya lo hice. Lo hice de acuerdo a tus fuerzas, a tu gracia, a tus dones, a tu poder, a tu voluntad. Yo lo hice y por eso ya cumplí el propósito. ¿Y por qué lo he hecho? Porque me conservé en la fe en ti. No dejé de creerte ni un solo instante de mi vida. Mi vida la consagré a ti. No coqueteé con el mundo. No me contaminé una vez más con el mundo, sino me consagré completamente a ti. Y entonces con esa certeza, dice Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. El príncipe de los pastores, Jesucristo, dice la palabra, viene y te va a coronar con la corona de justicia. Dice, y no solo a mí, eso lo dijo hace 2000 años, sino también a todos, ahí me incluyo, y espero que usted también se incluya, a todos los que aman su venida, el día de Jesús. En estos días, hace 10 días, miércoles de la semana pasada, el que fue tesorero de la Alianza de Pastores, el pastor Miguel del Río, Villanueva, fui a verlo a su casa, junto con el presidente de la Alianza. Nos mandó llamar para entregarnos las cuentas de la tesorería. Lo que pasa es que desde fines de mayo, principios de junio, se empezó a deteriorar y se le detectó cáncer. Cáncer en hígado, cáncer en pulmón, los riñones prácticamente fuera. Y este día que fuimos, constaté algo que admiro en un creyente. No lo oí quejarse, no le oí una palabra de desaliento, no le oí una palabra de derrota. Y estaba postrado y su lenguaje era de ánimo. Y su lenguaje es que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Su mente era seguir trabajando para el Señor. Y vaya que lo fue en la vida. Y decía él y su esposa, la hermana, deseamos un milagro. Ese es nuestro deseo. Un milagro de sanidad para que mi familia, que no cree, crea. Era el mayor deseo de su corazón. Sin embargo, se empezó a deteriorar más y más. Y el viernes me habla su hija y me dice, mi papá está en inconsciencia. Le pido que venga para orar. Y entonces fui con David. Y entonces lo vi postrado en cama, sus ojos sí abiertos, con dificultad para respirar, todo amarillo, por el problema hepático. Y me acerqué a él. Su familia en ese momento se salió, o sea, sus hermanos. Y empecé a hablar con él y a decirle, hermano, la paz de Dios esté con usted. Le digo, no sé qué falte, no sé
lo que tenga que hacer Dios todavía para que usted vea su propósito cumplido, pero lo va a ver. Déjeme orar con usted. Y empecé a orar, empezamos a orar. Y Dios me puso, háblale a la familia. Y le hablé. Al principio, no, es que esto, que el otro, pero finalmente entraron sus hermanos. Ahí entró Gustavo. Y entonces le dije, miren, vamos a orar, sin etiquetas de denominación o religión. Vamos a orar a un solo Dios en una sola fe. ¿Les parece? Sí. Y empecé a orar. Y mi oración fue, Señor, a través de tu Espíritu Santo, pon en cada uno de ellos la palabra de ánimo para tu Hijo. Pon en cada uno de ellos la palabra tuya para consolar y fortalecer este corazón, que yo sé que ya estaba bien fortalecido. Cuando terminé de orar, volteé a ver al hermano. Quiso hablar, pero sus fuerzas no le alcanzaron. Le dije, hermano, se ha cumplido. Cuando salí, me preguntaban qué tanto falta, me decían, David, que si faltaban días o algo así. Digo, no, esto es cuestión de horas. Porque el Señor me dijo, este día verá mi gloria. Eran las 3 de la tarde y a las 7:50 el partido. Ayer sábado estuvimos en la funeraria. La esposa de él, con mucho valor, porque se necesita mucho valor, dice, agarró una Biblia católica. Le digo, les voy a predicar con la Biblia de ustedes. Y Jesús empezó a ministrar a Jesús. Y ella decía, yo había pedido el milagro de sanidad, el Señor no lo concedió, no sé por qué. Y cuando nos dijeron a varios pastores que pasáramos a hablar, un testimonio, toqué este texto. Y le dije, hermana, el milagro sí se dio. Porque su esposo pudo ver, tal vez por primera vez, a todos sus hermanos reunidos, orando a un solo Dios y en una sola fe. Y eso solamente lo logra Dios. Cuando estás completamente en Cristo, cuando no coqueteas con el mundo, cuando no te dejas seducir otra vez por el mundo del cual Dios te rescató, y todos los días te levantas y dices, Señor, lléname con tu Espíritu, sea tu voluntad y no la mía. Déjame hablar de ti a toda persona. Dame inteligencia y sabiduría para saber quiénes van a ser mis amistades y quiénes no van a ser mis amistades, sin que haya en mi corazón condenación o juicio. Pero no quiero volver de lo que antes tú me rescataste. Ya no cedo a los deseos del mundo, yo cedo a tu voluntad. Si tan solo todos los días nos levantáramos con ese pensamiento y siguiéramos todo el día buscando a Dios, ¿cuántas cosas nos evitaríamos cometer errores en esta vida? Y sobre todo, en estos tiempos actuales. Y por eso el Señor así me dio ese título para este mensaje: alerta roja a la iglesia. No al mundo, a la iglesia. A la iglesia. A nosotros. La alerta está prendida. Cristo viene. Los días se están cumpliendo. Las profecías se están cumpliendo. El mundo sigue tornándose malo. No cedas ante la embestida de esa ideología, ante la embestida de esas tradiciones, porque cada día va a ser peor. No es desesperanzador estas palabras, es esperanzador en aquellos que creemos en Cristo. Porque yo estoy seguro que tú, si piensas en tu familia, piensas en tus hermanos, piensas en tus hijos o en tus futuros hijos,
¿Ya te diste cuenta qué espera mañana, dentro de un mes, dentro de un año? ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya caíste en la cuenta de lo que les espera? Y si antes en nuestra época, nuestra generación fue difícil, las futuras generaciones la tienen más difícil. Los muchachos acaban de ser confrontados con sus realidades infernales. Muchos de ellos abrieron su corazón y lo quebrantaron. Estoy hablando de más de 500 jóvenes. Algunos todavía no. Ese es el futuro inmediato de este mundo. Si no tenemos doctrina y no tenemos al Espíritu Santo, vamos a ser fácil presa de la contaminación del mundo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Es muy claro, ¿verdad? Porque lo dice así. Fíjense bien, vendrán los días. Ya no es vendrán los días. Estamos en los días en que hay mucha gente muy mala, muy perversa, muy egoísta, muy idólatra. Dice el Señor, con ellos no te juntes. Alerta, no te juntes. Pero para eso, cédeme tu voluntad. ¿Te va a doler? Sí, a todos nos duele dejar de ser yo. Pero después viene el refrigerio de Dios. Después viene el amor de Jesús circulando en todo nuestro ser. Le decimos, perdóname por haber sido tan necio, tan rebelde, tan ignorante. Ahora me entrego a ti. Ahora sí, pinto una línea. Mundo para allá. ¿Quieres conocerme? ¿Quieres tener una amistad conmigo? Pásate acá. Pásate acá. Voy a andar entre el mundo, pero no soy del mundo. Y como estoy en Cristo todos los días, hay una oración de parte de Él, Juan 17. Él le dijo al Padre, líbralos del mal. Cuando el cristiano hace caso a la voz de Dios, dice no. Cuando el cristiano está delante de Dios, dice no me toques, no me manosees, no me pongas tus ideas en mi mente, porque mi mente le pertenece a Cristo. Y eso es lo que soy. Yo no sé cuánto tiempo más vas a estar pensando en esta palabra. Yo no sé cuánto tiempo más te vas a decidir por seguir a Cristo. Yo no sé cuánto tiempo más vas a aceptar la voluntad de Cristo en tu corazón. Lo que sí sé es que Cristo está aquí con su Espíritu Santo y te quiere abrazar y te quiere decir, ven. Y está enfrente de tu corazón y te está diciendo, si quieres venir en pos de mí, ya quítate tú. Sígueme. Esto cada día va a ser más difícil sin mí. Solo Cristo salva, solo Cristo cambia, solo Cristo te da vida eterna. ¿Cuántos decimos amén? Así que iglesia, la alerta ya está puesta. Hagamos caso a esa alerta. No sigamos de frente, sin el conocimiento, sin el entendimiento de la voluntad de Dios. No sigamos en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros hemos planeado. Desbarata tus planes, desbarata todo lo que tengas que desbaratar y entrégate a Cristo. Y entonces haz todo lo que acabas de leer y acabas de escuchar. Verás un cambio, sí, pero un cambio eterno y glorioso para tu vida. Y todos los días andarás en la verdad, y todos los días andarás en amor. Y te vas a deleitar en Cristo cuando estés delante de Él y te diga, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Fuiste tropezadero de almas diciéndote cristiano? ¿O fuiste mi instrumento por medio del cual
salvé y rescaté a muchas almas como te rescaté a ti. ¿Serás el obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad? ¿O el obrero reprobado que lo usaste mal? Y no estoy hablando nada más de enseñar, sino de cómo te conduces en la vida. La decisión, como siempre, la tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos decidir. Dios nos dio esa capacidad de decidir, de elegir. Yo elijo a Cristo. ¿Tú a quién eliges? Entonces deja el mundo y las cosas del mundo. Entrégate a Cristo. Y como dice en Efesios, despiértate, iglesia, tú que duermes, y te alumbrará el Señor. Póngase en pie, por favor. Cierre un momento sus ojos. Y ahora vea su interior. Escucha otra vez lo que es la palabra de Dios hablándote. Y te está diciendo, mira a tu interior. Mira cómo andas. Pero con prontitud, ya, ahorita, fíjate bien cómo andas. No deseo que te sigas tropezando, no deseo que sufras un terrible daño o una terrible pérdida. Si andas en necedad, es decir, andas en tu voluntad, en tu forma de pensar y has rechazado la mía, yo te digo, deja eso, sé sabio. Y eres sabio cuando tú te conduces de acuerdo a mi voluntad. Deja de perder el tiempo en lo que no es y aprovecha bien el tiempo. Y la mejor manera de aprovechar bien el tiempo es que busques a Dios y su voluntad y la hagas todos los días, sin detenerte. No dejes de hacerlo. El mundo necesita ser cambiado, no que tú cambies otra vez al mundo. Así solamente quitarás la insensatez de tu mente y podrás tener la disposición de entender cuál es mi voluntad. Así que te instruyo a que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que con la misma palabra reprendas, que con la misma palabra redarguyes, que con la misma palabra exhortes con paciencia y doctrina. No dejes de hacerlo. No dejes de cumplir tu ministerio de evangelista. No dejes de hacerlo. Sufre las aflicciones, pero las vas a sufrir conmigo. Y yo te voy a librar de cada una de ellas. Para que entonces anhele tu corazón decir un día, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Y por lo demás, solo me espera esperar el día de mi Señor Jesucristo, que me pondrá la corona de justicia, el Dios justo, el Dios fiel. Y buenas noticias nos dejó Pablo. Así será para todos aquellos que amamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si tú ya tomaste la decisión en esta mañana, déjame orar por ustedes, déjame orar por cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias porque has traído una palabra preventiva a tiempo. Preventiva porque no quieres que sigamos cometiendo errores que puedan contaminar nuestra alma y nuestro espíritu y nos separen de ti. Te doy gracias por ese amor maravilloso y la paciencia que nos has tenido hasta el día de hoy. Te doy gracias por el trato amable que tienes con cada uno de nosotros para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y te doy gracias por instruirnos en el cómo podemos prevenir que caigamos una vez más en las tinieblas, en el error del pecado y en el error de la perdición, y dejar de disfrutar la salvación y la vida eterna que tú lograste ahí en la cruz. Señor, bendice a cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo nos llene.
Que sea tu Espíritu Santo el que fortalezca nuestro espíritu, para que nuestro espíritu se deleite en tu palabra y en tu voluntad. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que alumbre nuestros caminos, la senda de nuestros pies, el que nos dé la fortaleza para no permitirnos dejarnos contaminar por el mundo. Andamos en el mundo, pero no somos del mundo, y de todo mal nos librarás tú. Enséñanos, Señor, y danos la voluntad firme en ti de compartir tu palabra para que muchos se conviertan, aquellos que no lo deseen. Padre, dame la fortaleza y la inteligencia y la sabiduría necesaria para no caer una vez más en el pecado o en el error de conducta que antes yo persistía en ello. Quiero ver a muchas almas salvas, quiero ver a muchas almas convertidas a ti. La única manera es haciéndolo de acuerdo a tu voluntad. Bendícelos, Padre, bendice a cada uno de Unidad Cristiana Adonai, bendice a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, y sea tu Santo Espíritu en medio de ellos todos los días de su vida. Te lo pido con todo mi corazón